Mi nombre es Dios. Manda. Bueno, hola. Buenos días, tardes o noches, ahora que lo veo. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Hoy estamos con el padre Cheche. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Hoy vamos a hablar de una carta hacia Dios. Carta para Dios, de El hombre para Dios. Hola Dios, ¿cómo has estado hoy? No vengo a hablarte de la religión, ni mucho menos. Siempre he querido hablar contigo, pero un creyente tuyo siempre habla por ti, e inclusive es intolerante si digo que no es real. En fin, te he escrito un par de ocasiones, pero veo que nunca me respondes. Aún así quiero aclarar un par de situaciones. Hoy por la mañana vi en televisión que un hombre asesinó a una mujer por robarle 50 pesos. Unos días después fue linchado. Mejor dinos, ¿qué libro es el que está bien? Si la Torá, el Corán o la Biblia, para así seguir una misma ideología y evitar conflictos de la nada. Y así menos gente salga muerta. Espero que no te hayas olvidado de la Santa Inquisición. Hay que admitir una cosa. Hubo conflictos en los que mueren muchas personas por causa tuya, o al menos eso dicen los responsables de las guerras. Muchas gracias, Sergio. Me dices que esta carta es de un compañero tuyo, un poco a Dios, y son sus inquietudes. De repente se planteaba que podía ser ateo, pero no es ateo porque pues, obviamente le está hablando a Dios, ¿no? Y ya en la primera parte que me has dicho, pues manifiesta muchas cosas. ¿Cómo has estado hoy? Quiere decir que ha tenido una buena relación con Dios. Hay respeto, hay reverencia, le han enseñado, pero obviamente eso pasa cuando niños y cuando adolescentes vienen las inquietudes, confusiones, las preguntas, porque obviamente lo que se te dice de niño de repente no se te da explicación, lo entiendes o lo captas, lo aceptas, pero cuando seas joven, ¿por qué? ¿Y eso por qué? ¿Y por qué yo? Entonces ya viene el razonamiento de las cosas, no todas están blanco y negro, ¿no? Y por eso él viene a preguntar, ¿no? No vengo a hablarte de la religión, ni mucho menos, pues él no viene a hacer un tratado, viene con sus inquietudes. Y eso es padre, o sea, estuve 15 años en la universidad, 3 en la UPAEP y 12 en la Católica, y me acuerdo mucho, te platicaba de cuando los chavos llegaban a la oficina y así platicábamos, ¿no? Y había un chico en la UPAEP que llegaba y casi ponía su tablero de ajedrez y, padre, ¿tiene tiempo? Sí, ¿qué pasó? Y empezaban las preguntas. Y había veces que ya cuando terminábamos, él decía nada más, jaque mate. Y decía, pero volveré. Entonces son las inquietudes de todos los jóvenes y todos los que buscan sinceramente a Dios tienen que hacerse las preguntas. Porque si no estaríamos muy tontos o muy cómodos o muy cínicos ante una realidad que nos interpela, ¿no? Así que, buen chico, ¿no? Y bueno, he querido hablar contigo, pero de seguro un creyente hablará por ti o contestará. De hecho, sí. De hecho, cuando llegas con un presidente, un rey, o cuando mandas solicitud a un empresario, o lo que sea, siempre hay intermediarios. Y no vamos a despreciar a los intermediarios. La primera en la cuestión de religión es María. Y María aceptó su mediación, ¿no? Oye, no tienen vino, el primer milagro que él hizo. Pero también con Dios ha utilizado mediadores. Están los patriarcas, están los profetas. Y fuera de la Sagrada Escritura hay grandes hombres que han encontrado a través de la razón o de alguna luz que Dios les da ciertas respuestas por las cuales hablan a otros. Y esta mediación no es mala, es buena. Simplemente hay que buscar que los mediadores sean fiables y los mediadores deben de procurar ellos mantenerse en esa coherencia intelectual, espiritual, de vida, para ser fiables. Tenemos, te digo, mediadores fuera de la religión que han conducido a otros hombres. Y el pueblo de Israel, de hecho, cuando Dios les habla por medio de la tormenta, ¿no? Signos, acuérdense que Dios habla por todas las cosas, y muchos hombres antes de los conceptos
romanos y helenistas griegos sabían que hablaba por medio de las cosas. Muchas culturas son mitológicas y el mito no es algo despreciable, es simplemente figuras, signos por medio de los cuales los hombres tratan de expresar la verdad que captan. No es un concepto definido, ¿verdad?, estancado, cuadrado, sino, como nos decía el obispo también en la clase de las parábolas. Un papá por medio de ejemplos enseña a sus hijos. Entonces, si Dios habla de muchas maneras, habla por mediación de los hombres. El pueblo de Israel, cuando habló en la tormenta, le dijo a Moisés, por favor, que no hable Dios con nosotros. Es muy terrible su voz. Mejor que hable contigo y tú nos dices. Y esto sigue dándose. Dios quisiera hablar cara a cara con el hombre, así lo creó, ¿no? En el Edén nos dice que al atardecer salía y platicaba con Adán y con Eva. Y eso es lo que Dios quiere. En la Biblia nos dice, tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. El buen hombre busca a Dios, y este muchacho busca a Dios, de alguna manera, todos. Y quisieran hablar directamente con Dios, pero siempre hay una lucha y hay una mediación. Y no lo desprecies. Cuando ya hay una claridad en tus ojos y en tus oídos, cuando afinas, mis ovejas escuchan mi voz. Entonces vas a escuchar, a sentir, a entender, a comprender de muchas maneras que Dios te habla, que Dios está ahí, y así lo vas a captar, hasta te vas a sonreír, ¿no? Y, ay, Señor, qué grande eres, qué bonito, qué maravilloso. Pero hay que enseñarles a hablar con Dios. Sí, eso es indudable. También nos dices aquí, ¿no? De seguro alguien hablará por ti. Bueno, acepta estas mediaciones, por favor, porque Dios ha querido utilizar del hombre para enseñar al hombre. De entrada, para darle vida, utilizó hombre y mujer, papá, mamá, y para enseñarle también utilizó papá y a mamá. Que hemos despreciado estas mediaciones y las hemos echado fuera, es torpeza nuestra, no de Dios, porque estaba muy bien diseñado, ¿no? Entonces, siempre hablan por ti, e inclusive es intolerante si digo que no es real. La verdad es que sería muy intolerante el que no conoce a Dios y el que no conoce la naturaleza humana. La naturaleza humana es gradual, entonces un papá y una mamá tienen que ser pacientes. Entonces, cuando hablas con un chico, con un adolescente, con un joven, debes de ser paciente. ¿Por qué? Porque el niño no te va a entender a la primera. Algo así, no, así. El adolescente no te va a querer aceptar a la primera. No, porque, por favor, aunque le des razones. Y el joven no va a querer hacer lo tuyo porque ya quiere hacer lo suyo. Entonces, tendrás que dar razones, explicar, acompañar, dar ejemplos, ser paciente. Un hombre de Dios debe tener todo esto. Un hombre que no es de Dios puede presumir que es de Dios, pero en cuanto muestre intolerancia, obviamente no es de Dios, porque Dios es muy paciente, muy tolerante. No. Entonces, le habrá tocado a este chico pues algún problema con su papá, su mamá, o con algún cura o monjita que no fue muy tolerante, ¿no? Si digo que no eres real, el mismo muchacho, toda la carta tiene como un presupuesto que Dios existe y que Dios es real, ¿no? O sea, simplemente pues, la forma de escribir es confusa, pero manifiesta su búsqueda. Te he escrito un par de ocasiones, ¿no? Veo que nunca me respondes. ¿Será que nunca has escuchado? Porque mira, pasa muchas veces que papá y mamá responden, pero uno está enojado, enfadado, encaprichado y no, tú no me entiendes. A ver, mija, por favor, siéntate. No, déjame. Entonces, la comunicación es tanto del receptor como del que comunica. Y hay veces que no es que Dios no hable, es que nosotros no sabemos escuchar, no sabemos sentir. Dios habla siempre, si no lo escuchas, les digo, estás solo. Dios ama siempre, ama siempre, si no lo sientes, es que estás duro de corazón. Dios está siempre, si no lo ves, es que eres ciego. Y este ejemplo te lo puedo dar muchas veces. Un papá con sus hijos, una mamá con su esposo,
unos hermanos que hacen una tarugada y ya al final llegan con papá y con mamá. ¿Por qué no me dijiste? Porque si yo aquí estoy, si tú sabes que yo te amo, ¿por qué no confiaste? ¿Por qué no me escuchaste? Te dijimos que no. Es como acaba de decir, ¿no? Cuando somos los hijos, a lo mejor de repente tenemos miedo a que nos regañen. Y igual a lo mejor los hombres tienen miedo a que Dios los castigue por algo. Tenemos una percepción de papá, de mamá, de Dios, y mejor no hablamos bien con ellos. O si pretendemos hablar, es un monólogo. Puede ser, las mujeres a cada rato le dicen al hombre, es que tú nunca me escuchas. Sí te escucho, simplemente no te respondo como tú quieres. Oye, pues ¿qué quieres que haga? Pues es que al menos, no, aquí estoy, te estoy escuchando, pero... Bueno, mira, yo pensaría, ¡ay, déjame hablar! Entonces, ¿te escucho o me callo? Hago que sí, asiento que sí, o es que no sé. Los hombres, discúlpenme mujeres, pero no es que sean unos santos, pero hay veces que se les acusa de cosas que sinceramente ellos no han hecho. La mujer dice que nunca escucha, y pues sí te escuché, mira, aquí está esto. ¿Y por qué no me dijiste? Pues bueno, tú no quisiste entender. Entonces, es un problema de comunicación, un problema de lenguaje, un problema de percepción. Jesús dice, te bendigo, Padre, porque has revelado esto a los humildes y sencillos. Los humildes y sencillos están más dispuestos, como María, a escuchar. Los soberbios ya tenemos nuestro criterio y aunque nos digan las cosas, no las escuchamos, aunque se presenten no las vemos, porque ya tenemos nuestra contestación. Entonces, pues, bueno, aquí el chico está preguntando, más o menos te digo, ¿no? Un poquito lo que me ha tocado. Es muy amplio, Sergio, no sé si sea un video corto, pero en fin. Hoy por la mañana vi en la televisión y aquí nos manifiestas pues las cosas terribles del mal, ¿no? Y ese es uno de los argumentos de los ateos, ¿no? Para decir que Dios no existe. Si hay mal en el mundo, Dios no existe, porque si Dios es bueno y es todopoderoso, entonces tendría que imponer el bien, si es todopoderoso, ¿no? Pero es que es un diálogo, es un misterio muy hermoso. Dios es todopoderoso, pero el hombre también es libre. Si Dios, que es bueno y todopoderoso, impone el bien, el hombre deja de ser libre. Totalmente. Y se le quita la grandeza al hombre. Haz una piedra, o haz un animal, o haz un vegetal. Ya simplemente cumple las leyes, sin discernir, sin luchar, sin pensar, sin sentir, sin desear, deja de ser hombre. Entonces, aquí es un gran misterio. Dios se arriesga, crea al hombre con libertad y le permite usar esa libertad. Si en algún momento dado, ¿verdad?, como acusan los papás, deja de decir malas palabras o se te va a hacer la lengua chicharrón, pues no se le hace chicharrón. Y vuelve a decir tonto o peor. ¿Te imaginas que Dios fuera como los grandes dictadores buenos, que empezaron bien? Un ejemplo, Franco en España hace una lucha civil contra la república, contra los comunistas, gana al final los nacionalistas e impone, ¿no? Y durante Franco, pues mira, no hay ladrones, no hay asaltos, no hay asesinatos, no hay muchas cosas que aquí sufrimos. Y aquí muchos quisiéramos, órale, un presidente, un Calderón, ¿no? Como fue, que saque al ejército y que desmadre todo. Puede ser. O no, abrazos y besos. Puede ser. Pero hay algunos que son dictadores, imponen por buscar un bien, y al rato, tanto imponen que quitan la libertad. Y al rato andan pataleando contra él, es que fue un desgraciado, porque no nos dio libertad, porque nos impuso todo. Y cuando termina Franco hay un rebote en España, ¿no? Una sociedad muy religiosa, muy católica, y que iban a misa y que no se decían que hasta le checaban, a saber. Hay gente que sí se le impuso, hay otro que lo vivió muy libremente, pero a los que se le impusieron hubo un rebote y ahorita España es totalmente contraria a aquello, ¿no?
Entonces, si te fijas, no puedes imponer. ¿Por qué? Porque realmente no conquistas a la persona, ni la tomas en cuenta. Entonces, hay mal porque surge del corazón del hombre, no del Dios. Y porque el hombre tiene libertad. Entonces Dios es un cómplice, un mero espectador, dice ahí. Pues no es un simple cómplice, un mero espectador. Te digo, si Él interviniera, que te arrolle el tren, ¿no? Que se te haga la lengua chicharrón, estaríamos todos cojos, mudos, tuertos, estaríamos muertos, o seríamos alienados, cortados con una misma tijera y dejaríamos de tener una personalidad. Hay un riesgo en dar libertad al hombre. El hombre está hecho para el bien y tiende hacia el bien, pero tiene una inclinación hacia el mal, está herido. Y ahí está el riesgo. Hay gente que desde pequeños los mata, ¿no? Vienen con síndrome de Down, mátalo, porque tienen que ser perfectos. Viene cojo, viene ciego, mátenlo, deséchenlo, porque tienen que ser perfectos. Hacen malas cosas, mátenlo, descártenlo, porque tienen que hacer bien las cosas. ¿Te imaginas que Dios fuera cualquiera de esas dictaduras? O abortara a los niños por su defecto físico, o los abortara por su discapacidad mental, o los abortara porque no contestan bien, porque no obedecen. Tú dime, o sea, es un diálogo constante. Pero es que ¿cómo permite eso? Es que si no lo permitiera, tú no existirías. Ni tú, ni yo, ni nadie. No existiría el hombre. Simplemente. No. Veo que nunca respondes. Bueno, acuérdate que Dios responde de muchas maneras y ahorita, bien lo dices, puedes escucharme o no escucharme. Puedes confiar en mí o no confiar, puedes ver que lo que digo es verdad o no es verdad. Pero eso quedará en tu libre albedrío. Descubre tú la verdad de lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, unos días después fue hinchado, ahí está el mal, ¿no? Dinos ya cuál es el libro, ¿no? Y cada quien dirá, no, pues aquel, el otro, cada religión asume de repente, bueno, pues entonces ahí tú tienes que definir perfectamente si has entrado en este diálogo de las religiones, cuál es la verdadera. Si no has entrado en un diálogo, si no naciste en un mundo católico, pues de seguro vas a ser católico, pero ahí mismo, pues qué fácil, ¿no? Ahí tendrás que dar tu respuesta a estas inquietudes como católico. El musulmán también tiene que dar respuesta a esto. El hinduista, el judío. Y por eso hay rebeldías, o sea, porque de repente no entendemos o no queremos entender, o no nos explican bien, o hay una rebeldía contra la incoherencia, contra la injusticia. Y yo te digo tranquilamente, el libro es la Sagrada Escritura, que es el mismo de los judíos, pero con el añadido de Cristo, ¿no? El Nuevo Testamento. Y el Corán, con todo cariño, amor y respeto para Mahoma, que le puede sacar muchos trapitos al sol, a Jesús no, propiamente. Es un refrito y está históricamente comprobado como muy bonito libro, pero es un refrito de todo lo que ya estaba en su tiempo de la Sagrada Escritura, la Biblia del Antiguo Testamento, de muchos libros apócrifos. Y entonces vemos pues que Mahoma no se dice hijo de Dios, no se dice hijo de Dios, ni Moisés se dice hijo de Dios. Jesús sí se dice hijo de Dios, y Jesús asume como hijo de Dios, que presume ser y que lo demuestra por sus obras y palabras y por su resurrección. Primer punto de fe, que acepta tanto el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento lo deja definido en su persona, ¿sí? El Corán no es Jesús que dice ser Dios, es Mahoma que dice hablar en nombre de Dios. Mahoma, su profeta, Alá es Dios y Mahoma, su profeta. Por lo tanto, es más fiable solamente por la presentación aquel que se dice hijo de Dios que aquel que se dice profeta de Dios, ¿sí? Y aquel no dice, yo lo demuestro por mis obras y mis palabras. Sí lo demuestra. Entonces, pues, tranquilamente te digo, solo de inicio y por muchos indicios y por la lectura del mismo libro, puedes definir a la Biblia como libro. Pero si ya te has metido con el Corán, bueno, haz un diálogo
sino dichosos los humildes. ¿Por qué? Pues por humildad. Muchos musulmanes, el Señor lo ha dicho, ¿no? Vendrán de oriente, de occidente, de norte y del sur y se adelantarán en el reino de los cielos. Muchos musulmanes, con lo poco que saben, van muy adelante de nosotros cristianos que sabemos más y que no actuamos conforme a lo que sabemos. Y hay otros que no conocen ni la religión musulmana, ni la judía, ni la católica, y que con lo poco que saben son más dignos en cuanto a su actuar coherente que nosotros. Entonces nos llevan de calle, ¿verdad? Aunque tengamos más elementos nosotros, ¿sí? Entonces no es una ideología la que has de seguir. En nuestro caso es Dios, cualquiera de las tres religiones monoteístas, y en este caso Jesús te dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Así que los conflictos ciertamente los plantean los hombres, no Dios. Dios siempre lleva a su espíritu a la unidad, a la comprensión, a la paciencia, al diálogo. Los hombres constantemente se rebelan, se confrontan, son egoístas, son soberbios, ¿no? Y bueno, pues tú mismo lo dijiste al principio: si alguien me va a contestar, seguro va a ser intolerante. Espero ser un poco tolerante con lo que te estoy diciendo, ¿no? Y tener oportunidad para dialogar personalmente contigo. Espero que no hayas olvidado la Santa Inquisición. Aquí es otro tema grandísimo. Sergio, no sé la primera hoja, pero el tema de la Santa Inquisición pues es una cosa bellísima. La Inquisición, que los hombres en algunos momentos la hayan utilizado mal, pero en verdad pues sirvió para lo que estaba hecha, y fue pedida por los reyes católicos de España, Fernando e Isabel, al sumo pontífice que mandara sacerdotes instruidos, religiosos instruidos, que pudieran definir si uno de los judíos que se decía que se habían convertido, ya que tenían casi todo el país bajo su dominio, tuvieron muchos problemas con los judíos, que decían que se convertían, pero al final venían a traicionar a los reyes católicos, ya sea con el rey de Francia, ya sea con el rey de Portugal, ya sea con los mismos condes internos de los diferentes reinos que ahora componen España. Y entonces, ante esa traición y ante esa, de los que se decían católicos, judíos conversos, los reyes en un primer momento piden, y también de algunos musulmanes, ¿no?, del sur de España, que se dicen convertirse para quedarse ahí, ¿no?, casas. Entonces lo que hacen es una inquisición, o sea, un cuestionario. A ver, tú, ¿por qué dices que eres católico? Y ya, pues te analizan, ¿verdad?, como en cualquier investigación, ¿no? Y dicen: ¿sabes qué? Tú sigues siendo judío. Y bueno, llega un momento en que por tanta tensión política sacan a los judíos. Hay un decreto, lo sacan y ahí nos vemos, ¿no? Y entonces todavía muchos más pues, se dicen católicos, ¿no? Hubo muy buenos judíos, hubo muy malos cristianos, así como muy buenos cristianos y muy buenos y muy malos judíos también. Parte de esos malos judíos son algunos que a traición armaban a los otros ejércitos, a traición ellos mismos disparaban por la espalda contra los... Entonces, por eso los reyes, cuestión política, piden la Santa Inquisición, se mandan religiosos que en el orden de la fe investigan, dicen quién sí, quién no, y entonces entregan al brazo de la ley civil, secular, y ellos hacen lo que tengan que hacer. Generalmente los sacaban, o se les obligaba a abjurar, o algunos, ¿verdad?, con cuestiones fuertes se les quemaban. Aquí en México, por favor, la Santa Inquisición casi no quemó a nadie. Lo que se quemaban es lo que nosotros hacemos, o sea, un mono, y se quemaba un mono como signo de aquel que era hereje o había hecho algún mal. Te digo que la Santa Inquisición fue de las juicios o juzgados más recomendables de su tiempo. Recuerda que en la Edad Media, en la primera parte de la Edad Media, muchos hombres, cuando estaban convirtiendo los vándalos, los ostrogodos, visigodos, y que eran creyentes de Cristo pero arrianos, no creían que era Dios, Jesús, muchos, en lugar de pedir el juicio del rey, se acogían al juicio de la iglesia
los ladrones o cualquiera que hacía algún delito salía corriendo un signo al templo y ahí era el jono y pedía que lo juzgara la iglesia al rey o a los condes, porque estos eran medio canijos y malditos, en su tiempo, brutos, y eran los que hacían muchas torturas, y la iglesia era más benévola. No digo que la Inquisición no tuviera instrumentos de tortura, eran las formas en que se sacaba la verdad, ¿no? O en que se obligaba a decir algo. Pero sí digo que era de las más benévolas. ¿Por qué? Porque los mismos de su tiempo preferían la Inquisición a los juicios reales o civiles o seculares. Era más justo y más benévolo. Y preferían también los juicios de España a los juicios de los ya contaminados por el protestantismo. Acuérdate que en el protestantismo no había juicio. Ahí sí hubo grandes quemas de brujas, en el norte de Europa y aún en Estados Unidos, ¿no? Y está relatado, o sea, vete a los libros y verás cuántos realmente fueron muertos o quemados, ajusticiados por la Inquisición en el ámbito católico, y cuántos fueron sin juicio, sobre todo, o aún con juicio, como Juana de Arco, ¿no? También, quemados, con esa contaminación ya del protestantismo, te digo que no hacían ese juicio. Estados Unidos es un reflejo de esos juicios del norte religiosos. Cuando dicen el mejor indio es el indio muerto, acuérdate que acá en toda la zona española y aún portuguesa, un poquito, hubo mestizaje porque a los indios no se les mataba. Y es más, a ningún indio, ¿verdad?, se le llegó a quemar por juicio de Inquisición. O sea, ellos tenían leyes protectoras muy grandes. En cambio, allá en la zona de los ingleses y los que invadieron o conquistaron, colonizaron el norte de América, pues el mejor indio es el indio muerto, y allá no hay mestizaje. Allá hubo reservaciones. ¿Sí me explico? Entonces, no podemos ser anacrónicos. Tenemos que ver la Inquisición, y es muy amplio este tema, por favor, como se vivió en aquel tiempo, de las mejores instituciones, más justas, más claras. Hay documentos, hay libros, pueden ir a leer esos juicios. En cambio, en otros lugares, otros países no católicos, no Inquisición, no hay juicios, no hay libros. ¿Sí? Entonces, aquí hablas pues de esto de la Inquisición. Hay que admitir una cosa: hubo conflictos en los que mueren muchas personas por causas tuyas, o al menos eso dicen los responsables. Y bueno, sí, uno de los principales conflictos por el que incluso el Papa Juan Pablo II pidió perdón fue las cruzadas. ¿Por qué? Porque las cruzadas empezaron pues con una buena intención, en un mundo de reinos, de reyes, y en donde hay dos grandes grupos, musulmanes y cristianos, religiosos, pero de intereses políticos y económicos. No hay el paso para la India hacia las especias, ¿no? Los musulmanes han cerrado y están dominando el Mediterráneo. Entonces los reyes europeos, católicos, ¿no?, cristianos católicos, no tienen para dónde ir por toda esa riqueza, tanto de India, de Asia, como de África. Están copados. Entonces, ¿qué es lo que ellos necesitan? No solamente volver a darle el reino a Dios, ¿no?, Jerusalén para Dios, ¿no?, sino también lo que necesitan son vías para empezar su comercio. O sea, ¿por qué se fueron ya después, más tarde, hacia lo que es América y rodearon África? Pues por todos estos conflictos que de alguna manera en su momento había. Son dos tiempos, 1400 y antes, ¿no? Las cruzadas hacia el 1100, siglo XI, siglo XII. Entonces ellos buscan esto. Hay gente y hombres de fe y reyes de fe, San Luis, rey de Francia, ¿no?, que hacen para devolver Jerusalén a la fe cristiana católica. Eso está claro. Y hay muchos buenos hombres, tantos que de los primeros que conquistaron Jerusalén en la primera cruzada, muchos de ellos se hicieron monjes. ¿Por qué? Porque van con buena intención, pero como siempre lo hacemos mal. Y pues después de la guerra ellos se cansan de la guerra. Claro que quieren reconquistar los lugares santos, lo reconquistan, pero se ve que no es esa la manera de un buen hombre.
muchos se van de monjes, ahí surgen los carmelitas que van al Monte Carmelo, ¿no? Y allá se recluyen. Y las órdenes, ¿no?, de caballería que ahí surgen son hombres buenos que tratan de responder, como tú ahora, a las circunstancias de su tiempo. Y lo malo es, obviamente, que por sobre el verdadero interés religioso y evangelizador de la conversión de los hombres está el interés económico, político, de tierras. Y ahí es donde pues juegan un papel importante pues, los intereses de muchos reyes, que incluso pues, el saqueo de Constantinopla, acuérdate que Constantinopla era cristiana, aunque de Bizancio, pero fue un saqueo por cristianos, reyes europeos. Se les abrieron las puertas y ahí mismo se quedaron. ¿No? Entonces, pues claro que se cometieron, no claro, qué terrible, pero se cometieron muchos. El Papa nos lo dice ahora y Juan Pablo II lo decía, o sea, en la guerra hay más mal que el bien que puedes lograr. Mi conflicto no es el que asesina por creencia de ti, sino dónde estabas para evitar esto, Señor. Ha pasado mucho tiempo y sigo sin tener respuesta. Inclusive, oré para hablar contigo, pero nunca pasó. Espero que estés haciendo algo importante para no cuidarnos, porque como te das cuenta, tanto religiosos como ateos saben de tu existencia, pero solo hay anécdotas de que te vieron o ya de perdida sales en YouTube. Querido Dios, sabes que los problemas que tengo no son contigo, sino con la gente que abuse de tu existencia. O dime, cuando el curso violaba a esa niña, ¿tu tarea era observarlo? Eso te convierte en un cómplice más. Hay muchos niños muriendo de más, pero nadie incluido te parece importarle. Aún me sigo preguntando si provenimos de un mono o de un tipo que viene del cielo. ¿Por qué si necesitas tu semejanza, nuestra naturaleza es ser malvados? ¿O cómo me explicas por qué hay gente que abandona a sus mayores en la calle tratándolos como basura? No te estoy echando la culpa de los errores del hombre, pero ¿por qué si eres tan bueno, permites eso? La gente tiene fe en ti, no es si sea algo imaginario, pero la gente que tiene casa y para comer es la que cree en ti. ¿Por qué en los callejones donde hay gente te necesitan ahí, pero no haces milagros por allá? No sé si sea real o no, pero si lo eres, sabes que siempre he querido paz, y si eres del todo bueno, no te importará que no sea religioso, porque al poner esa frontera nos divides al igual que la humanidad se divide por razas, países y creencias. He escuchado que si creen en ti, se van al cielo, así sea un violador, ratero o asesino, y el que no cree en ti, se va al infierno, así sea una persona amorosa y trabajadora. Por supuesto que no le creo nada, porque eso lo dice el hombre, y no lo has dicho tú. Comienzo a pensar que solo eres parte de una leyenda, ya que todos te cuentan cómo es su criterio, y ni ellos mismos saben cómo eres, aunque no lo quieran aceptar. Me pregunto, ¿por qué si estás con nosotros y si eres del todo bueno? ¿Por qué no desapareces esos templos sagrados que son negocios, como la Iglesia y el Vaticano? Ya sé que no me vas a contestar esto, que te escribo, en cambio me va a contestar un religioso, para brindarme respuesta, o quizás se moleste, pero tú no me contestas. Querido Dios, espero que leas esto y nos brindes la paz que anhelamos la mayoría. Si no es así, es mejor no existir. ¿O acaso nos has abandonado porque no somos lo que esperabas? Donde quiera que estés, espero que estés bien. Hasta luego. Bueno, te pido disculpas porque cada uno de los puntos que el chico trata en su carta pues es muy amplio, pero a fin de cuentas es el misterio de iniquidad, diríamos teológicamente, es el misterio del mal, ¿no? O la problemática del bien y del mal. ¿Por qué Dios, siendo bueno y todopoderoso, permite? Nuevamente, si Dios llegara y se impusiera, el hombre deja de ser hombre. Y bueno, la libertad del hombre es excelsa, es lo que Dios respeta, guarda, quiere, y de él procede todo lo bueno. Ve el universo, ve el cielo, ve la luna, ve las estrellas, ve la tierra, ve el cuerpo, o sea, todo es bueno. Sin embargo, el hombre tiene algo ahí que, aunque desea el bien, hace el mal. Una inclinación, le llamamos en teología concupiscencia, una inclinación hacia el pecado. Nuestra tendencia es hacia el bien, todas las cosas tienden a su bien propio. Pero esto lo descubrieron antes de Cristo los filósofos, ¿no? Veo el bien y lo quiero, pero hago el mal que no quiero. Lo dice San Pablo también. Veo el bien y lo quiero, pero hago el mal que no quiero. Y bueno, este mismo chico muchas veces
con su boca, que está hecho para el bien, para proclamar la verdad, de seguro ha insultado, ha dicho una mala palabra, ¿no? Espero que no, sino que bueno, pero sí, pues obviamente no fue diseñada todo este mecanismo maravilloso, milagroso, para decir mentiras u ofender. Pero lo ha hecho, ¿no? Entonces, ¿qué es tan valioso para Dios que se arriesga a que el hombre pueda utilizar tanto bien y hacer el mal? El hombre es muy valioso y Dios es paciente. Esperemos que no se encuentre con canijos que le hagan dudar, sino con hombres rectos que aún en su limitación, con humildad, tratan de buscar la verdad y hacer el bien, y que esto le vaya dando a él paz, ¿no? Que tiene que luchar, porque todo eso que está en su alma, en su mente, en su corazón, que desea el bien, ¿verdad? Y él lo dice perfectamente: no te reclamo a ti sino a los hombres que hacen el mal, y no le reclamo a ellos sino a ti porque lo permites, ¿no? Bueno, pues una mamá, un papá, pacientemente ven la falla, errores, fracasos y tonterías de sus hijos, no como cómplices haciéndolo con ellos, sino como padres, permitiendo que ellos ya asuman el control de su vida y la asuman bien. Siempre habrá correcciones. Esta pandemia que estamos viviendo es un momento de purificar y de cambiar la vida, y de saber que hemos caminado mal, corrido mal, actuado mal, y hemos hecho mal en nuestro mundo y en nuestra vida, en el matrimonio, en las familias. Pero bueno, pues te invito a que ojalá alguna vez nos podamos sentar y discutir y hablar, dialogar cada uno de los temas con paciencia, con pausa, porque son muchos, pero a fin de cuentas es la lucha que todo hombre tiene para responder a su vida. ¿Sí? Pues, bueno, muchas gracias, padre. Le damos gracias al padre Chiché por habernos ayudado con este video, con la carta, porque como dijo el padre hace rato, muchas veces nosotros como católicos no podemos dar respuesta porque a lo mejor no sabemos muy bien cómo defender nuestra fe o cómo responder a ese tipo de dudas. Pero le damos gracias. Igual esperamos seguir subiendo más videos, no tanto de cantos, bueno, sí de cantos. Igual esperemos que les estén sirviendo y esperamos seguir subiendo más contenido como este. Y pues nada más, nos vemos, que Dios los bendiga. Muchas gracias, Sergio. Dios les bendiga. Hola, ¿cómo están, familia? Queremos primeramente agradecer a todos aquellos que nos han venido ayudando con arroz, frijol, azúcar, sal, aceite, pasta y latas de atún, de sardina y otras cosas, con el fin de hacer despensas para algunas personas, familias, matrimonios o chicos que ahora la están padeciendo más. El Papa nos invita a la solidaridad, nuestra humanidad nos invita también a no ser indiferentes, Dios nos invita a amar. Y bueno, por medio de su servidor hay muchas muy buenas acciones que se han tomado en la iglesia y aún fuera de la iglesia para tratar de ayudar a las personas que al quedarse sin trabajo pues ahorita están sufriendo, están padeciendo y están buscando cómo alimentarse y no hay trabajo y no hay facilidad para salir. Sobre todo hemos ayudado a personas de la tercera edad, a madres solteras o a personas que se han quedado sin el trabajo y ya necesitan alimento. Les pedimos que sigan apoyándonos. La comida que llegue aquí se empaqueta y se va a repartir inmediatamente. Así que les agradecemos si alguien nos puede ayudar económicamente en cuanto a dinero o en especie. Esencialmente lo que más requieren es frijol, arroz, sal, azúcar, aceite, latas de sardina, pasta, que puedan ayudar para sostenerse mientras termine esta pandemia y pueden recuperar su acción laboral y adquirir dinero para salir adelante. Que el Señor les bendiga, que les conceda salud, gracia y paz, que les proteja de todo mal, y a todos aquellos que puedan compartir, pues adelante. Hay muchos lugares donde pueden ayudar, y si tienen a bien, aquí en la parroquia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos y San Antonio de Padua, con su servidor, el Padre Chiché, recibimos despensa para seguir repartiéndola a aquellos que lo necesitan. Muchas gracias y que Dios les bendiga.